tardes, ¿cómo estamos? Cuánto gusto compartir nuevamente con ustedes. ¿Cómo estás, Abigail? Buenas tardes, doctor. ¿Todo bien? ¿Todo excelente? Qué bueno, qué bueno. Por ahí los vi en clases con la profesora Malala, una excelente persona, con un corazón inmenso y sobre todo con un amplio espacio de conocimiento. Así que aprovechenla bastante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo estás, Caterine? Bien, gracias a Dios. ¿Y Bien. usted? No, muy bien, muy bien. Contento por compartir estos espacios y por continuar siendo parte de esa formación. Bien, vamos a desarrollar hoy lo que es derecho privado. Y ustedes tienen una gran ventaja que vienen saliendo de una clase de lo que es derecho público. Y yo me imagino, pues, que la profe hoy tocó esa gran división entre lo que es el derecho privado y el derecho público. Y ustedes van a tener hoy la posibilidad de lucirse hoy aquí en la clase conmigo. Vamos a ir haciendo el desarrollo de lo que es esta asignatura de derecho privado. Al finalizar la clase, les voy a tener a ustedes lo que va a ser la actividad que vamos a desarrollar durante estos 15 días, ¿ok? Vamos a cambiar la modalidad de las entregas, es una actividad bastante sencilla, pero conversamos al final. Más allá de las presentaciones, pues un placer siempre estar con ustedes, Jordi Sánchez, y desarrollaremos derecho privado. Dentro del doctorado, a mí siempre me gusta partir desde lo básico, porque muchas veces nosotros obviamos las cuestiones que son obvias y precisamente por eso dejamos de lado lo principal, la sustancia, la base. Entonces, hoy, al momento de hablar de derecho privado, vamos a tener la siguiente ruta. Vamos a comenzar a hablar de lo que es la contextualización de ese derecho privado, porque tenemos que entender ¿por qué hablamos de derecho privado y por qué hablamos de derecho público? ¿Por qué se pudiese llegar a hablar de otra situación o de otra rama, gran rama del derecho, como podría ser el derecho social? Incluso me estoy adelantando un poco al contenido de la clase. Pero es entender la necesidad de que como juristas y como doctores en el área jurídica se entienda la raíz, el nacimiento, la fuente del porqué, la necesidad en su oportunidad de la separación de esta suprema divisio, como dijeron los romanos en alguna oportunidad, y era la división entre las ramas del derecho, que hoy en día han cobrado un efecto más didáctico y práctico, efectos académicos, que lo que en realidad se ve en la práctica, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a ver qué desarrollaremos el día de hoy. Hoy vamos a ver las ramas del derecho privado. Entenderemos cómo el derecho privado viene a ser una gran rama del derecho, tiene sus estructuras, tiene unas teorías que fundamentan lo que es la dualidad de esta división entre derecho público y derecho privado, y que a su vez esa rama del derecho privado se divide en otra cantidad de elementos o ramas del derecho. Vamos a ver la división entre lo que es el derecho público y el derecho privado como ese génesis de las ramas del derecho, de la forma de estudiarlo, de esa división, las teorías sobre la distinción entre lo que conocemos como derecho público y derecho privado. Vemos desde el punto de vista teórico, fundamentando así la importancia de revisar los aspectos epistemológicos y, por supuesto, teóricos del contenido del derecho privado dentro de un doctorado, y esos son los elementos que desarrollaremos hoy. Así entraremos en el primero, y es la distinción entre derecho público y derecho privado. Como les decía, ustedes tienen una gran ventaja porque vienen de la primera clase de derecho público, así que ya me conocen, no hay ningún problema en ir interviniendo, en ir haciendo preguntas a lo largo de lo que es el encuentro. Es más, me gusta que el encuentro sea participativo, porque si no, esas 4 horas que yo voy a durar hablando, pues se hacen como que tediosas, ¿no? Bienvenida, Ana, que se está incorporando. También agradezco el hecho de que se conecten a esta hora, y les digo que vienen de una jornada larga, académica larga, pero la intención es esa, cumplir con los procesos que tienen ustedes, proceso académico, y que no se atrasen con ninguna asignatura. Fíjense, distinción entre derecho público y entre derecho privado.
Es tan importante esta distinción que en la antigua Roma y todos los elementos que tienen que ver con el derecho romano como base. Buenas tardes, saludos del Estado de Aragua. Saludos, Ana, bienvenida. Fíjense que se dio lo que les decía hace un instante, esa suprema división, esa división suprema inicial de lo que era la situación en cuanto a las ramas del derecho, como una necesidad de entender por qué ciertas situaciones de carácter jurídico podían clasificarse en un grupo y ciertas situaciones de carácter jurídico podían clasificarse en contraposición dentro de otro grupo. Entonces, a manera de diagnóstico, vamos a escucharlos a ustedes, Ana, Abigail, Caterín, con sus propias palabras. ¿Cuáles creen ustedes que sea la principal diferencia entre el derecho público y el derecho privado? ¿O por qué esa diferencia? Adelante, Abigail. Bueno, como usted lo dijo al principio, prácticamente es una de las primeras divisiones del derecho, ¿no? Después de lo que es el derecho natural. El derecho público, como todos lo sabemos, es el que regula el Estado como tal, sus relaciones, su parte jurídica, que tiene que ver de manera general con el Estado. En cambio, este derecho privado viene más a lo particular y es el que va, relaciona, en relación a particulares, que también puede ser incluido con el Estado, pero viéndolo desde el punto de vista de lo individual. Ahí cuando vemos que cada uno también el derecho, en este caso el derecho privado, el derecho mercantil, por decir algo, pues, que se divide en varias ramas. Eso a grosso modo. Bien, bien. No, no, va puntual. Por eso les digo, hoy llevan ventaja porque vienen con la clase de la doctora Fanny hablando del derecho público. Bien. Caterín. Ajá, doctor, el derecho público, pues, regula las relaciones entre Estados y el derecho privado entre los particulares en sí. Perfecto. Muy bien. Ana, buenas tardes, bienvenida. Disculpen ustedes que los llamen por nombre de pila. Buenas tardes. Buenas tardes, ustedes también lo pueden hacer. Me llaman Georgie con toda confianza. Los que ya han tenido clases conmigo saben que soy así. Y los llamo así porque estamos en una educación entre pares, ¿no? Creemos aquí en la horizontalidad, en esa educación afectiva, en esa andragogía. Entonces, disculpen que los llame así, no es por irrespeto, todo lo contrario, es por un reconocimiento de una educación entre pares. Pero mire, sí, para mí la distinción entre el derecho público y el derecho privado, más que todo está relacionada con esa regulación entre el primero, el derecho público, entre el Estado y los particulares o el Estado entre sí mismo, ¿no? Bien sea a nivel nacional o internacional. Y el derecho privado es el derecho que regula las relaciones entre los particulares como tal. O sea, el público sí abarca tanto el Estado como los particulares, pero en esa interrelación, ¿no? La manera como el Estado, los particulares reciben cómo se interactúan tanto el público o la persona en sí con el Estado, así como el Estado interactúa con la persona individual o colectiva, ¿no? Perfecto. Eso. Bien. Eso. Muchísimas gracias, Ana. Bien, excelente. Cada uno de ustedes dio sus posiciones, pero todas giran en torno a una situación común. Vamos a revisar entonces esta distinción de derecho público y derecho privado, pero ya poniéndonos las botas y metiéndonos a mojarnos, ¿no? A ver esta situación teórica en cuanto a esa distinción de derecho público y derecho privado. Y yo lo coloqué así, derecho público versus derecho privado, sin que se entienda este versus como un enfrentamiento, ¿no? Como una contraposición, sino más bien este versus debe ser identificado como un contraste entre ese derecho público y ese derecho privado. Porque a pesar de que quise iniciar este curso de derecho privado contrastándolo con el derecho público, vamos a ver al final del día de hoy, al final del encuentro de hoy, de que incluso existe doctrina, existen teorías
Existen jurisconsultos que afirman que no hay ninguna distinción entre derecho público y derecho privado, que de hecho se trata del mismo, pero eso no me quiero adelantar. Entonces, entendiendo este derecho público y este derecho privado como ese contraste, vamos a ver que más allá de esa diferencia teórica, la importancia de entender este contraste es una diferencia práctica. ¿Por qué? Porque se entiende que dentro de la esfera de esa libertad personal, y miren que dentro del material de apoyo está subrayado en negrita para hacerle fuerza a esa esfera de libertad personal, no debe entrar el poder del Estado. Y es algo de lo que decía la compañera Ana. Ana decía, bueno, es la interrelación que tienen los ciudadanos, que tienen las personas entre sí, donde el Estado no puede llegar. Entonces, el contraste es importante entenderlo, porque dentro de estas libertades personales que debemos tener como ciudadanos, que debemos tener como personas naturales, integrantes del Estado, ese gran patriarca del derecho público, pues deben existir elementos que permitan ese desenvolvimiento, ese libre albedrío, esa posibilidad de restablecer, solicitar y garantizar mis derechos, de poder ejecutar las garantías constitucionales que me brinda el mismo Estado dentro de esa esfera de libertad personal. Por eso es importante hacer este contraste. Este es el primer elemento. También dentro de esa diferencia práctica es importante establecer límites entre la responsabilidad de los funcionarios, entre la responsabilidad de los servidores públicos, de los representantes del Estado, que no son otra cosa sino aquellos que están representando ese poder de imperio y que están revestidos de poder o autoridad al momento de ejecutar sus actos. Y ahí estaríamos diciendo, bueno, esas son situaciones de derecho público, pero cuando están actuando como un simple particular, pues estaríamos dentro de la esfera del derecho privado. Entonces, por eso la importancia desde el punto de vista práctico. No es lo mismo que un funcionario público que dicte una medida mediante la cual, a través de la decisión, investido de su autoridad como funcionario público, dicte la medida de prohibición, por ejemplo, de circular luego de las 10 de la noche en determinados espacios de la ciudad. Si lo hace como funcionario, pues estaríamos dentro del ámbito del derecho público por una situación práctica, ¿sí? Porque va dentro de su responsabilidad como poder, como autoridad, ejerciendo la representación de ese poder político, de ese poder de gobierno, de imperio, ¿ok? Pero si ese mismo funcionario, desprovisto de ese poder de imperio, desprovisto de ese poder, de esa autoridad, de ese imperium que llaman en latín, sino realiza actividades como un simple particular, pues estaríamos dentro de la esfera de lo que es el derecho privado. Cuando él toma una decisión de asociarse con otra persona, no está actuando como un funcionario, no está actuando como un servidor público, sino está actuando como Pedro de los Palotes, que como ciudadano está ejerciendo acciones de derecho mercantil o dentro de los actos de comercio y que están dentro de esa gran esfera o dentro de esa gran rama conocida como derecho privado. Entonces, primero, libertad personal, la posibilidad de que el poder del Estado tenga límites, que ese poder del Estado me permita tener ese desenvolvimiento como ciudadano. En segundo lugar, los límites o fronteras de esa responsabilidad de los funcionarios que representan al Estado y que de una u otra manera tienen la posibilidad, tienen la facultad de tomar decisiones en nombre del Estado. ¿Ok? Y finalmente, cuestiones de interés jurídico, que es lo que llama más la atención dentro de estos espacios de doctorado. Y es que estas cuestiones de interés jurídico, pues encontramos allí situaciones como el orden público, que son más atinentes a lo que es el derecho público. Todos sabemos como abogados que hay aspectos del derecho público, de esa rama del derecho, que pues son de orden público. Y de orden público no es otra cosa, sino que no pueden ser relajadas por los particulares. Entonces, lo entendemos desde los primeros años de derecho y se nos afirmó de que hay situaciones que a pesar de que los particulares nos pongamos de acuerdo, a pesar de que haya una inmensa mayoría que tome una decisión, hay situaciones que el Estado dentro de su esfera de poder
dentro de sus características de derecho público, y al ser una situación de orden público, pues no pueden ser acordadas por los particulares, no pueden ser renunciadas por los particulares. Por ejemplo, en el derecho laboral, los beneficios del trabajador no pueden ser renunciados por el trabajador. Por más de que el trabajador firme un contrato donde dice que renuncia a la obtención de sus vacaciones o al disfrute de sus vacaciones de manera voluntaria y que efectivamente lo esté haciendo. Es imposible hacerlo porque es una norma de orden público y no está dentro del ámbito de decisión, de acción de los particulares. ¿Ok? Entonces, esta es una de las importancias dentro de las múltiples, desde el punto de vista práctico, que tienen interés jurídico. Aquellas situaciones, instancias de parte, bueno, hay elementos en las cuales el Estado puede ingresar a dirimir o a buscar la solución, bien sea jurídica o práctica, a una situación de hecho específica, solamente si hay instancia de parte. Si una de las partes dice, epa, institución, organismo, Estado, necesito que intervenga, ¿sí? Así como está la contraparte, que son situaciones que son perseguibles de oficio. ¿Qué es esto? Que apenas el Estado tiene información de que está ocurriendo determinada situación, el Estado debe intervenir sin que nadie le diga. Y hay muchos elementos en la práctica con esto. Hablemos del Ministerio Público. Últimamente, por situaciones sociales, situaciones culturales de lo que es América Latina y sobre todo algunas regiones del país, pues hemos visto cómo, además de la pandemia y otras situaciones, han incrementado hechos relacionados con la violencia doméstica o la violencia de género, violencia hacia la mujer. Y lo digo por experiencia propia, hay situaciones en las cuales la víctima de violencia llega a rebosar el límite de lo que es su tolerancia y utiliza el Ministerio Público como un órgano en el cual consigue un alivio, un auxilio, una solución a este problema, a esta situación de violencia reiterada y continua que está viviendo dentro de su entorno. Y resulta que pues van al Ministerio Público, es recibida la denuncia, le escuchan la situación, es atendida, es tramitada, lo refieren a alguna de las fiscalías con competencia para hacer la persecución de ese delito, la investigación y poder castigar a la víctima, al victimario, perdón. Y luego de 2 días, pues, como la canción esta de La Última Flor, llega el marido violento y en un tono romántico, y ayer aprovecharon para regalar rosas amarillas, y yo nunca había visto el cuento de las rosas amarillas, pero flores amarillas por todos lados, y llega con estas flores amarillas, la entrega, y la mujer pues decide perdonarlo porque él ya cambió. Y en ese perdonarlo porque él ya cambió, pretende ir al Ministerio Público a retirar la denuncia dentro de su desconocimiento de que ya pasa a ser una situación perseguible de oficio y como ya el Estado tiene conocimiento a través del Ministerio Público, ahí no hay vuelta atrás, ¿ok? Entonces hay delitos de persecución de oficio, hay delitos de instancia de parte o situaciones de instancia de parte, no tan solo delitos, sino características jurídicas, lo conseguimos dentro del derecho administrativo y el orden público. Estas son las cuestiones de interés jurídico. Entonces, para cerrar este primer punto de derecho público versus el derecho privado, más allá de adentrarnos en la teoría que vamos a ver en un rato, porque estamos en doctorado, es entender que hay una diferencia práctica y que esa diferencia práctica nos sirve tanto en el ejercicio como en el estudio jurídico de estas situaciones, de estas dos grandes ramas, derecho público, derecho privado. Uno, la libertad personal, la responsabilidad de los funcionarios y las cuestiones de interés jurídico. ¿Tienen alguna interrogante? ¿Quieren intervenir en algún punto relacionado con este espacio? Lo pueden hacer en este momento. Muy bien. Insisto, cuando quieran intervenir, solamente prenden el micrófono y yo estoy ahí pendiente. Cuando vea que prenden el micrófono, sé que hay una intervención o hay una pregunta. Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a ver ahora la historia de esta distinción. Y los que me conocen saben que me apasiona esto, porque si no conocemos de dónde nace, pues difícilmente podamos entender por qué se aplica. Si no conocemos el origen, difícilmente podamos entender por qué han pasado tantos años, por qué han pasado tanto tiempo y hay muchas instituciones que continúan vigentes desde estos señores,
del Coliseo romano, del Imperio romano. Entonces, en Roma nació la teoría dualista, sin entrar a investigar o adentrarnos en este momento, en este punto, a lo que es la teoría dualista que la veremos en unos instantes. Pero en Roma nace esta teoría dualista que habla de la oposición entre el Estado y los particulares. Recordemos que Roma, como un gobierno imperial, en la cual se centra todo en un gobierno central y su principal función es la expansión de las fronteras a través de la obtención de territorios, a través de la conquista, a través de la fuerza, conquista bélica, conquista económica. Bueno, saben ustedes más que yo de lo que es la historia de Roma, pero entender que en Roma, pues, había una diferenciación fuerte, marcada, entre la presencia del Estado, entre la presencia de ese gobierno y los particulares, más allá del rango que tuviesen esos particulares dentro de la sociedad romana. Pero esta teoría dualista nace como el hecho de manifestar esa gran diferencia entre las situaciones inherentes al Estado y las situaciones inherentes a los particulares. Así, en Roma se hacía referencia al derecho público como a todo lo que tiene interés. Ojo con esto porque lo vamos a revisar al momento de adentrarnos en la teoría, a lo que tiene interés el Estado romano. Y fíjense, ese Estado con mayúscula y el romano con minúscula. ¿Ok? Al Estado romano. Entonces, derecho público es todo lo que le interesa, todo donde tiene espacio el Estado romano como tal. Y derecho privado, en contraposición, viene a ser las relaciones de los ciudadanos entre sí y donde no está el Estado presente. Situación esta muy parecida al concepto que veníamos presentando al inicio, que nos comentó Ana, que nos comentó Abigail y que nos comentó Caterina. Derecho público, Estado romano. ¿Dónde está el Estado? Hay derecho público. Derecho privado a las relaciones de ciudadanos entre sí, esas relaciones particulares. Voy a pedir disculpas porque mi latín es pésimo, pero si estamos hablando de Roma y de derecho romano, vamos a hablar en latín, ¿no? Al final está lo que significa en español, pero ese ius publicum, esa cosa pública, ese derecho público, nace en Roma. Y nace por la fortaleza que se le tiene que dar al Estado en un entorno como el Imperio Romano. Entonces, ese ius publicum privatorum pactis mutari non potest. El derecho público no puede ser alterado por pacto de los particulares. Y este concepto, dicho por Papiano, en este digesto, y allí está la cita para que si quieren investigar, la conseguimos allí. Fíjense que me habla de que no puede ser alterado por el pacto de los particulares. ¿Y esto a qué suena? A la definición de hoy en día, año 2023, de derecho público. Aquellos actos que no pueden ser modificados por los particulares. Eso que estábamos hablando hace un rato del orden público, de la no posibilidad de que los particulares se pongan de acuerdo en determinados actos. Y esto viene de aquí, de Roma. Ius publicum, derecho público no puede ser alterado por el pacto de los particulares. Entonces vemos cómo nace esta gran división. Como les decía en el primer minuto de clase, es la suprema división. La que decían los romanos es la división suprema del derecho, entre lo público y lo privado. Bien, vamos a ver ahora otra etapa de la historia, y es la Edad Media. Y es que en esta época medieval, ¿qué es lo principal que pasó? Vamos a echar cabeza. Recuerden que venimos del Imperio Romano. Venimos del nacimiento del cristianismo que colisionó las bases de ese imperio romano y comenzó a implosionar desde adentro el imperio romano y a surgir pequeñas ciudades-estados o ese estado feudal. Y se da el feudalismo dentro de esta Edad Media. ¿Y qué es lo principal de esta Edad Media desde el punto de vista jurídico? Pues que todo lo que sonaba imperio romano no me gusta. Todo eso es feo. Todo eso no va conmigo. Situaciones similares a, por decir, eventos actuales
de nuestra historia, en la política, en el acontecer político. Cada vez que llega un gobernante que tiene una ideología distinta, pues quiere desligarse y decir, bueno, esa era la forma de hacer allá, vamos a hacer la forma de esta manera. Y no lo hablo de la época contemporánea, vamos a hablar, por ejemplo, de situaciones como Cipriano Castro, se monta en el poder en Venezuela, empezando el año 1900, empezando este siglo, el siglo 1900, y dice, bueno, nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos, para quitarse de encima todo lo que había antes. No, llegamos nuevas personas, llegaron los andinos al poder, tenemos nuevos hombres que están aquí, nuevos ideales, nuevas formas de hacer las cosas y nuevos procedimientos. Bueno, en la Edad Media aparece ese estado feudal y ellos dicen, no, pero es que la distinción no es mucha, porque es que dentro del estado feudal todo depende del Estado. Aquí los derechos civiles y esa posibilidad de que ustedes negocien entre ustedes, no, eso aquí no tiene cabida. Aquí estamos hablando del Estado feudal y la obligación del servicio militar, el pago de impuestos y todas estas situaciones son de carácter público. Por lo tanto, ¿qué es esa distinción de derecho público y derecho privado? Son a los romanos y yo con los romanos no quiero nada que ver. Entonces hay una significativa reducción de esa capacidad civil. Es decir, se reduce significativamente las posibilidades de ese derecho privado y se refuerza el derecho público. ¿Por qué? Por las características propias de lo que es un Estado feudal, por las características propias de lo que es el feudalismo. Y el feudalismo no es otra cosa sino el señor feudal diciendo, yo soy el que manda aquí, y eso de que esas capacidades civiles no están muy delimitadas allí. Les decía entonces que en la Edad Media nace este Estado feudal, hay un rechazo hacia esta distinción y se disminuye esa capacidad civil, ese derecho privado, y por lo tanto no hay una marcada división entre lo que sería el derecho público y el derecho privado. Todos estos datos, dicho sea de paso, tienen como fuente, aquí está en pequeñito, pero lo acostumbro siempre en espacios académicos, a hacer la referencia a las fuentes de la información. Esto lo pueden conseguir bien sea en el libro del padre Jesús María Olazo, sacerdote jesuita de Introducción al Derecho del año 2015, en su tomo número 1 o en el tomo número 2 del padre Jesús María Olazo con Jesús María Casal, también del año 2015, de Introducción al Derecho. Tenemos allí la imagen y el que le guste el arte o le guste la historia ya sabe a qué hace referencia esta imagen de la libertad guiando al pueblo de Delacroix, pintura que está disponible para cualquier persona que tenga la posibilidad de asistir en el Museo del Louvre y que representa la Revolución Francesa. Vemos allí cómo esa figura de esa mujer, incluso con su pecho desnudo, levantando la bandera de Francia que representa la libertad, y la libertad ondeando esa bandera de esa Revolución Francesa de liberté, igualité y fraternité, o libertad, igualdad y fraternidad, pues guiando a todo tipo de personas y de ciudadanos franceses. Vemos a un niño que por su forma de vestir es un niño de la calle, vemos a la oligarquía del momento representada por ese hombre con ese rifle en la mano y con ese sombrero elegante, y una serie de personas que confluyen detrás de la libertad que dentro de esta representación artística pues guió al pueblo a esa libertad, a esa revolución que pues se salió de las manos, pero que es fuente de referencia para muchas cosas. Y para nosotros en Venezuela, aunque muchos historiadores patrióticos no les guste hacer esa referencia, pues también es un hito histórico que permitió hacer un punto de referencia para que lográramos nuestra independencia, más nada, ¿no? Dentro de esta revolución francesa. Fíjense, la Revolución Francesa y la Escuela Histórica del Derecho, que es una escuela histórica, como sabemos, que se desarrolló en la Alemania del siglo XIX, aunque desde posiciones muy diferentes y casi opuestas, pues recuperan el estudio profundo de esta división de derecho público y de derecho privado. Y entonces, dentro de esta escuela histórica del derecho, se hace una revisión profunda de lo que ha sido el derecho romano y la adaptación a ese siglo XIX, y se rescatan una serie de instituciones que van a servir de inspiración para todos estos doctrinarios alemanes de esa escuela histórica del derecho y que pasaron a ser
compiladores de esas instituciones jurídicas y que muchas de ellas sobreviven hoy en día gracias a los aportes de esta escuela histórica. Bueno, dentro de la Revolución Francesa y la Escuela Histórica del Derecho, pues vuelve a destacar nuevamente esa famosa distinción entre el derecho público y el derecho privado. Y hay que entender el contexto, y el contexto es que dentro de la revolución se busca otorgar poder a la sociedad civil, se busca otorgar poder al pueblo, se busca restar ese poder que tenía esa monarquía francesa, ¿sí? Esa figura del Estado representada a través del rey, representada a través de la monarquía, pues se busca retomar ese poder civil que le da la división entre derecho público y de derecho privado. Y así llegamos a lo que podríamos decir es la actualidad en cuanto a esta distinción entre derecho público y derecho privado, y donde se trata de hacer una atenuación de la diferencia entre ambos. Se está buscando limar esas situaciones que distinguen el derecho público y el derecho privado, y se está perfilando hacia la no existencia de una necesidad real de hacer una diferenciación de ese tipo. Se destaca la influencia del régimen económico y la situación sociopolítica para entender cuándo priva una sobre la otra. Y es que, ¿qué más que nosotros en este lado del mundo entender que hay momentos que la situación sociopolítica, la situación económica, el régimen económico reinante dentro de un espacio geográfico puede llegar a determinar si hay supremacía de derecho público o derecho privado, si ese reconocimiento de instituciones privadas o de la posibilidad de ese civilismo dentro del derecho privado se encuentra presente dentro de diferentes situaciones jurídicas o situaciones de hecho presentadas en el entorno. Y finalmente, la propuesta de una tercera rama del derecho, que sería el derecho social, que es un derecho que si bien tiene una protección por parte del Estado con características de derecho público, en donde el orden público y la prohibición de relajar las normas entre los particulares sigue presente, pero tiene un alto contenido civil, un alto contenido privado, donde existen situaciones en las cuales se puede llegar a negociar y el Estado lo protege. Entonces, los que defienden esta tercera rama dicen que esta tercera división o esta tercera rama del derecho como derecho social, pues entraría en algunos aspectos del derecho como el derecho del trabajo, algunas ramas del derecho como el derecho del trabajo, el derecho agrario, entre otros, que son derechos que si bien tienen una fundamentación dentro del derecho público por su importancia para el desarrollo colectivo, pues también tiene un amplio espacio donde la negociación particular puede desenvolverse para hablar de la protección a través del derecho privado. ¿Alguna duda, alguna pregunta con lo que fue este punto de la historia de la distinción entre el derecho público y el derecho privado? ¿Algo que quieran decir? Es el momento, mis estimados participantes. Bien, bueno, seguimos entonces. Llegamos ahora sí al tuétano de este hueso, que es la clase de hoy, ¿ok? Vamos a hablar de las teorías sobre la distinción entre el derecho público y el derecho privado. Vamos a revisar ese fundamento etimológico de cada una de las palabras derecho público y derecho privado. Y también estaremos profundizando desde el punto de vista epistemológico para ver cómo desde la teoría entendemos la necesidad de la distinción entre derecho público y derecho privado. Fíjense, ahí tenemos a un pretor romano, una de las ventajas que da la inteligencia artificial. Vemos estos senadores romanos que se encargan de eso para hacer referencia a Roma, y partimos con lo que son las teorías dualistas. Dualistas porque son estas teorías que tienen como base decir que el derecho tiene dos ramas. Dúo, dos, teorías dualistas, dos, derecho público y derecho privado. Entonces, hablábamos de que en Roma, hace un rato, en la parte histórica, pues nace esa división, esa suprema división, y es la teoría del interés o la utilidad. Cuando yo decía interés, les hacía énfasis. Entonces, para los romanos, el origen de esta división entre derecho público y derecho privado
se da si el aspecto jurídico tiene una utilidad pública o tiene una utilidad privada. ¿Ok? Un interés público interesa al Estado o interesa a los particulares, o por el contrario, no interesa al Estado. Entonces, esta teoría dualista, que es una de las teorías dualistas, perdón, del interés o la utilidad, basa la teoría en el hecho de que exista utilidad para el Estado y es derecho público. ¿No tiene interés el Estado? No es. ¿Qué se le critica a esta teoría romana? Fíjense, demasiada importancia al interés. Se fija como eje o como núcleo central de la teoría el hecho de si interesa al Estado o no interesa al Estado. Y entonces allí entran las críticas porque dicen, bueno, hay elementos que no tienen interés directamente el Estado, pero son de derecho público. Hay elementos que interesa al Estado directamente, pero son de derecho privado. Por ejemplo, el Estado le interesa la regulación de la familia, ¿sí? Pero esto es una situación regulada por el derecho privado. Entonces, allí entran las críticas a la aplicación hoy en día de lo que es esta teoría del interés o la utilidad. No existe separación absoluta entre el interés público y el interés privado. Y volvemos al ejemplo que les daba hace un rato. No hay una separación radical que diga de aquí para allá es derecho público y de aquí para allá es derecho privado. O de este punto en adelante le interesa al Estado conocer y de ahí en adelante no le interesa conocer. Porque es que al Estado le interesa conocer todo lo que se desenvuelve dentro de su espacio jurídico, dentro de su ámbito de derecho. Porque a pesar de que existan situaciones de derecho mercantil, por ejemplo, que es una rama indudablemente del derecho privado, en donde las negociaciones entre las partes es la forma principal de establecer esos actos de comercio, el Estado tiene interés en regular esas negociaciones. Y por eso existe el Código de Comercio, y por eso se registran las sociedades mercantiles, y por eso hay la diferencia entre el patrimonio de una empresa y el patrimonio de los socios, y por eso el Estado, dentro de ese derecho privado, tiene teorías como el levantamiento del velo societario o la teoría del levantamiento del velo corporativo, donde quita esa fachada de una empresa y va contra el patrimonio de las personas que están allí para garantizar los derechos, por ejemplo, de los trabajadores. Entonces, no existe una separación absoluta en cuanto al interés o la utilidad que pueda tener el Estado dentro de situaciones de carácter público o situaciones de carácter privado. Otra cosa, otra crítica. Toda norma dictada en interés colectivo repercute en el interés privado. Toda norma que dicte el Estado con el interés de beneficiarnos a todos de forma colectiva, de una u otra manera nos va a afectar en lo privado. Porque el Estado, supongamos que el Estado dicta normas de carácter colectivo que van en el beneficio de la seguridad ciudadana, sin ir a lo específico, sino normas que nos van a beneficiar en cuanto a la seguridad ciudadana. Son normas de orden público, pero que radican sin ninguna duda, que repercuten de manera directa en el interés privado. Porque si hay seguridad ciudadana, yo me voy a sentir mejor como ciudadano desde el punto de vista privado. Si hay seguridad ciudadana, yo voy a tener la libertad de poder invertir, de poder generar fuentes de empleo, de tener esa seguridad jurídica de que voy a emprender, por ejemplo. Entonces, son normas con interés colectivo, pero igualmente van a repercutir en lo privado. Entonces, esa es otra de las críticas a esta teoría dualista. Otra de las críticas, ajá, adelante. Doctor, una Dígame. pregunta. Hablando de este tema, ¿no? Hay gente que hace por lo menos acuerdos en privado, Ajá, ¿no? Y esos acuerdos en privado, pues en realidad no tienen validez porque siempre se busca algo también que tenga respaldo jurídico, ¿no? Porque si es privado, eso se va, es como los negocios que hacen ahorita con las transferencias, con una cosa y otra, ¿no? Que piden, por ejemplo, el prestamista, que dicen, vamos a hacer un documento privado, pero el privado es entre ambas partes, ¿no? Entonces, en realidad, pues no va a tener ninguna validez por lo que entiendo, ¿no? No tiene ninguna validez porque es solamente como un papel escrito, pero no tiene un basamento, o sea, un peso jurídico, vamos a decirlo así, y en a ver, realidad pues no tiene Catherine. validez. Bien, ya entiendo. Fíjate, allá hay que puntualizar varias cosas. Fíjate algo. Si bien es un documento privado, ¿sí?
ese documento privado, ¿qué implica? Que no, el Estado no está participando, no se le está dando el principio de publicidad registral y no se le está dando la fuerza de, ojo con esto, oponible frente a terceros. Esa fuerza de oponible frente a terceros me lo da, bien sea la autenticación o la protocolización, es decir, la notaría o el registro, depende de si es un bien mueble o un bien inmueble. ¿Ok? Esa oponible frente a terceros. Pero es aventurero y arriesgado decir que un documento privado no tiene validez jurídica, porque efectivamente la tiene. ¿Sí? Que yo debo hacer una serie de cosas como el reconocimiento de firmas, el reconocimiento de la deuda, debe entrar el Estado a través del Poder Judicial para hacer ese reconocimiento y reforzar el acuerdo entre partes que se dio a través de ese contrato privado, ¿sí? Que no recibió esa protocolización o esa autenticación, pero efectivamente puede tener una validez jurídica. Obviamente, existen espacios o espacios jurídicos o negocios jurídicos en los cuales el objeto, por ley, debe realizarse a través de un ente del Estado que le dé esa certeza. Por ejemplo, los bienes inmuebles tienen que ser vendidos a través del registro inmobiliario y para que sea ponible frente a terceros, debe recibir esa publicidad registral o debe llevar ese visado registral. Pero existe jurisprudencia en nuestro país en la cual documentos de venta, de compraventa privada, pudieran llegar a ser una manifestación de voluntad del momento y recibir un reconocimiento después de cumplir ciertos trámites. ¿Ok? Esos prestamistas que dice, porque la pregunta tiene dos elementos, y esos prestamistas que hacen un documento privado, bueno, tal vez por desconocimiento, pero en Venezuela el Código de Comercio del año 1955 sigue vigente y con él siguen vigentes los títulos valores y dentro de esos títulos valores tenemos la letra de cambio. ¿Ok? Entonces, hay otras situaciones económicas, circunstanciales, sociopolíticas que pudiéramos llegar a decir que la letra de cambio no puede llegar a ser un elemento que me pudiera garantizar el cobro de ese dinero por la devaluación. Eso es otro tema. Pero desde el punto de vista jurídico existen las formas y los instrumentos para que por la vía privada, letra de cambio, es un documento privado que no lleva la posibilidad de registrarse o notariarse, que se puede hacer por notaría, pero bueno, lo podemos hacer en privado porque su finalidad comercial es esa y tiene su peso jurídico. Que el camino de esos documentos privados para ejecutarlos es un poquito más largo, sí, porque ese documento privado yo debo presentarlo ante un tribunal, un reconocimiento de firma, se deben realizar una serie de cosas, se deben aportar elementos probatorios y después de esa decisión pues yo debo registrarlos, ¿ok? Pero no podemos ser temerarios al decir que esos documentos privados no tienen validez jurídica. Sí la tienen, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que, y cierro el comentario con lo que lo abrí, lo que pasa es que cuando yo lo llevo ante una oficina de notaría o ante una oficina de registro, bien sea autenticar o protocolizar, pues yo le estoy dando fe pública y esa fe pública lo que hace es hacer que esa negociación, que ese acuerdo, que ese pacta sunt servanda, pues sea oponible frente a terceros. Y esto lo vamos a ver, no sé si en la próxima o en la tercera, que es cuando hablemos de los principios del derecho privado. Y vamos a ver esos elementos. Muy bien, gracias, Caterine. Fíjense, Gracias. la otra crítica es, existen instituciones de derecho privado de mayor importancia para el interés público y viceversa. Entonces, para cerrar este punto de la teoría del interés o de la utilidad dentro de las teorías dualistas, pues dice que cuando tiene interés o utilidad para la parte pública es derecho público y si tiene interés o utilidad para la parte privada es derecho privado. Si le interesa a Roma, al Estado romano, es público y si le interesa a los ciudadanos y no le interesa a Roma, es privado. Muy bien, seguimos. Dentro de estas teorías dualistas, pues también está la teoría de la condición de los sujetos en la relación jurídica. Condición de los sujetos en la relación jurídica. Esta es la teoría más acertada desde mi punto de vista y con la que la mayoría de los juristas en la actualidad se inclinan. Y es que esta teoría viene a decir es que qué condición, cualidad o facultad tiene el sujeto que interviene dentro de esa relación jurídica
para yo decirle si es de derecho público o si es de derecho privado. Vamos a adentrarnos un poquito más. Atiende a la posición y el carácter de los sujetos de la relación jurídica. Les decía hace un rato, no es lo mismo si el funcionario público llega y toma una decisión con su uniforme y dentro de las facultades que le otorga la Constitución y las leyes para tomar esa decisión, a que lo haga él con la camisa del Deportivo Táchira dentro de su casa y sin ninguna facultad otorgada con la Constitución y las normas, sin que la camisa del Deportivo Táchira vaya a ser algo malo, ¿no? Lo digo es para decir que se despojó de su poder de imperio, de su uniforme como funcionario y se puso la camisa del Super Deportivo Táchira, ¿ok? Bien, el Estado investido de imperium o despojado de él. Fíjese, ese imperium está en latín y lo veíamos hace un rato. El imperium, no el imperio políticamente hablando, sino la capacidad de tener ese poder político, esa representación de funcionario, de gobierno, de representante del Estado, llámese presidente, vicepresidente, ministros, cuerpo armado, fuerzas armadas, policía, así hasta el que tome la última decisión de una estructura organizacional de una alcaldía, de un municipio, el último en el escalón dentro de los representantes de lo que es el Estado, pues cuando actúan con ese poder de imperio, estaríamos en derecho público. Cuando actúan despojado de él, pues estaríamos dentro de la esfera del derecho privado. Para que para que se dé la posibilidad de esto, tiene que concurrir dos requisitos. El primero, que intervenga el Estado o sus representantes. Ya dijimos cuáles. Y que esos representantes, cuando actúen con ese poder político soberano en el ejercicio de sus funciones de gobierno o de imperio. Bastante fácil. No es lo mismo que el gobernador de un estado, o vamos a decir la gobernadora para no herir susceptibilidades, pues tome la decisión de X situación dentro de su jurisdicción, cumpliendo las facultades que le otorga la Constitución y las normas, y a través de los instrumentos legales para que ella tome esa decisión. No es lo mismo si toma esa decisión a que la tome ella en su casa como miembro de la comunidad y sin ser ese poder de gobernadora de un estado. Entonces, dentro de las teorías dualistas que tienen su origen en el derecho romano, una es el interés o utilidad, que tiene ciertas críticas, y está esta de la condición del sujeto dentro de la relación jurídica, y es muy fácil y muy práctico para nosotros entender que si el sujeto actúa con la chaqueta de imperio, ¿sí? Investido de su poder de imperio, estamos en el derecho público, y que cuando se la quita, cuando se quita ese poder de imperio, cuando se baja de ese trono, pues entonces estaríamos en el ámbito del derecho privado. Aquí tenemos las teorías unitarias. Las dualistas me dicen que hay dos, ¿ok? Y las unitarias me dicen, no, ¿qué es eso? ¿Cómo que dos ramas del derecho? ¿Cómo que derecho público y derecho privado? Si el derecho es uno solo y no hay necesidad de estarlo dividiendo. Y entonces así tenemos a León Duguit, dice, entre otras cosas, aquí es una píldora para que ustedes profundicen. El hombre no tiene derechos sino funciones. El hombre en sociedad no tiene ningún derecho, lo que tiene son funciones. Todos como miembros de la sociedad tenemos funciones dentro de esa gran estructura social. Y la norma jurídica no está hecha para que se le reconozcan los derechos al hombre, sino para que se le dé coherencia a esa estructura social. Y el hombre, al ser un ser social, tiene la obligación de tener esas funciones dentro del Estado para que el Estado ande hacia adelante. Entonces, eso de estar hablando de derecho privado y derecho público no comulga con esta teoría unitaria. La otra teoría unitaria es la teoría de Hans Kelsen. Hans Kelsen, como les decía hace un rato, ¿se acuerdan de que hablamos de la Escuela Histórica del Derecho y que se presentó en Alemania en el siglo XIX y que esto originó una serie de situaciones para que
se diera el germen y germinaran bastantes juristas. Bueno, fíjense, Hans Kelsen, el mismo de la pirámide que vimos nosotros el primer día que entramos a la escuela de Derecho y que habla de la jerarquía de las normas, en su teoría pura del derecho dice que esa diferenciación entre derecho público y derecho privado es meramente relativa, porque desde el mismo momento de que la esfera del derecho privado necesita del Estado para que le garantice los derechos a los ciudadanos en el derecho privado, se acaba la división y estamos en presencia de un solo derecho. Por lo tanto, esa división es relativa. Los actos públicos de ese Estado son tan actos jurídicos como los negocios jurídicos privados. Por lo tanto, no hay división ni ramas del derecho, sino el derecho es una sola. ¿Y quién soy yo y quiénes somos nosotros tres para contradecir algo que diga Hans Kelsen, no? Fíjense, De Castro afirmaba que existen dos grandes principios constructivos, el de comunidad y el de personalidad, y que esos principios están presentes siempre en toda rama o clasificación del derecho. La comunidad y la personalidad, y que ambos tienen como fin común y necesario la constante colaboración de las diferentes ramas del derecho. Por lo tanto, sería un error diferenciarlos y clasificarlos. Entonces, teorías dualistas, Roma, la teoría de la utilidad y el interés. Luego, dentro de esa teoría dualista, la posibilidad de la facultad o la característica que tenga el sujeto que está actuando dentro de esa relación jurídica. Luego pasamos a las teorías unitarias y conseguimos a León Duguid, a Hans Kelsen y a De Castro, que cada uno de ellos da una teoría del por qué no podemos hablar de esa diferenciación. Y les decía hace un rato que también hay un grupo que habla de una tercera rama del derecho, como lo es el derecho social. Muy bien, vamos a ver entonces, después de que vimos la aproximación, la historia, y vimos los elementos teóricos, ahora vamos a definir qué es el derecho público y qué es el derecho privado, y lo vamos a contrastar con lo que decíamos al principio, porque ya tenemos un bagaje teórico que nos va a permitir tener una mejor visión para poder conceptualizar este derecho público y derecho privado. Y vean qué bonito todo el agua que tuvo que correr y de manera sintética, utilizando el método sintético hoy con ustedes, para poder llegar a hacer una definición de derecho público y de derecho privado. Y que sería irresponsable de mi parte llegar a darles una definición iniciando y comenzar a hablar cháchara sin entender la base fundamental de lo que es cada una de las construcciones de esas definiciones. Entonces tenemos derecho público. Es el conjunto de normas que regulan la organización y la actividad del Estado y de las demás organizaciones políticas menores o disciplinan las relaciones entre los ciudadanos y estas organizaciones políticas. ¿Ok? Y derecho privado entonces sería conjunto de normas que regulan las relaciones de los particulares entre sí, las relaciones entre estos y el Estado o las demás organizaciones políticas menores, con tal de que éstas no ejerzan en la relación funciones de poder político o soberano. En conclusión, sintetizando, derecho público, las normas que regulan las relaciones entre el Estado, las organizaciones que lo integran y los ciudadanos, donde ese Estado utiliza su poder de imperio para el control y disciplina de esos ciudadanos. Y el derecho privado, conjunto de normas que regulan las relaciones entre los particulares entre sí, los particulares con el Estado o sus órganos, y en los cuales el Estado o sus órganos no utilizan su poder de imperio para controlar o regular las situaciones que allí se encuentran. ¿Alguna duda o pregunta con este punto? Ya estamos terminando. ¿Todo bien? ¿Quieren intervenir? Todo bien, doctor. ¿Todo bien? Gracias, Abigail. Está claro, doctor. Bien. Ana se fue. Ah, Ana nos escribió por aquí. Vamos a ver. Todo bien. Perfecto. Ya para ir cerrando, entonces vamos a tocar el último punto de lo que nos corresponde el día de hoy, y es ver las ramas del derecho privado, porque ya empezamos el derecho dentro de lo complejo que puede ser definir el derecho,
Recuerden ustedes siempre esas primeras clases de introducción al derecho donde teníamos definiciones de derecho a la N, o sea, indeterminada cantidad de definiciones de derecho, incluso como mucha parte de la doctrina o muchos doctrinarios no habían llegado a una conclusión de un concepto de derecho que pudiese integrar lo bello, extenso y amplio que llegue a ser el derecho para nosotros como sociedad. Encontrando eso, vamos a esa división, revisamos la historia, la teoría, lo conceptualizamos y ahora vemos de qué o qué sale de ese derecho privado. Y vamos a repasarlo muy rápidamente. Dentro de las ramas del derecho privado está el derecho civil. Este sería la primera parte de esa gran rama del derecho privado, en el derecho civil, donde se regulan las situaciones desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Entendiendo estos dos grandes acontecimientos dentro de la vida jurídica de una persona natural como un elemento físico, natural y que desencadena una serie de situaciones jurídicas que deben ser reguladas por el derecho, y en este caso, el derecho privado, el derecho civil. Todos entendemos que el nacimiento de una persona es la posibilidad de que surjan una serie de situaciones jurídicas que deben ser reguladas y que deben ser tratadas. Pero también la muerte de la persona origina una serie de escenarios desde el punto de vista jurídico que son tratados por el derecho civil. Por eso vemos nosotros cuando al momento de estudiar académicamente en la escuela de derecho, el derecho civil, encontramos derecho civil personas, encontramos derecho civil de familia, encontramos derecho civil sucesiones, encontramos obligaciones, encontramos bienes y derechos reales, encontramos contratos y garantías reales, y de ahí en adelante, pues, ustedes saben el resto. Derecho mercantil, ¿sí? Entendida como una rama individual del derecho privado, por supuesto, aunque existan algunos autores que afirmen que el derecho mercantil es una subrama del derecho civil. El que diga eso, me voy a dar un poquito, no, mentira. Fíjense, ese derecho mercantil como una rama independiente, por tener un objeto independiente, por tener una normativa independiente, que permite regular las actividades comerciales, las actividades de los comerciantes, los actos de comercio, artículo 2 del Código de Comercio, y que viene a ser ese control de las negociaciones con fines de lucro y de carácter comercial. Derecho internacional privado, ese derecho privado que regula las situaciones jurídicas de los extranjeros en el exterior, de los extranjeros presentes en nuestro país y de toda esa interrelación desde el punto de vista privado que se da a nivel internacional. Y aquí tenemos al derecho laboral, que como ven ustedes tiene un asterisco porque hay algunos que lo consideran parte de ese derecho social, de esa división, igual que el derecho rural o el derecho agrario y el derecho a la seguridad social. Estas son las ramas del derecho privado. Bueno, aquí quise conceptualizarles rápidamente derecho civil, rama del derecho privado que contempla los temas relativos a personas, bienes, sucesiones, obligaciones y contratos, controversias que se suscitan en relación con estos temas, serán del conocimiento de los tribunales judiciales competentes en materia civil. Ese es derecho civil, rama del derecho privado. Contrastémoslo con las otras ramas, ¿no? Con las del derecho público. Y entonces ahí entra, por ejemplo, el derecho penal, el derecho procesal penal, ¿sí? Entran todas estas situaciones de orden público, el derecho constitucional, el derecho público en sí mismo. Derecho mercantil, bueno, ya hablábamos de eso, actividades entre comerciantes, los actos de comercio, las dinámicas de intercambio de bienes o servicios, la regulación de las actividades de los comerciantes como tal. Derecho internacional privado, conflictos de competencia internacionales, conflictos de leyes internacionales, cooperación procesal y la determinación de la condición jurídica de los extranjeros. Eso en cuanto a la división, y fíjense aquí, y aquí, bueno, no voy a cometer el error de hablarlo en latín porque no hablo latín, ni mucho menos. En el liceo, en el Simón Bolívar, cuando nos pusieron con latín, yo dije que más nunca, y fíjense, después vi Derecho Romano 1 y 2, y se me acabó la risa, dijo. Pero fíjense, aquí tenemos una diferenciación basada en esa teoría dualista nacida en Roma y centrada en el interés. Y dice, es derecho público el que se refiere al estado de la cosa pública
privado el que atañe a la utilidad de los particulares, pues hay cuestiones de interés público y otra de interés privado. Esto lo dijo el señor Ulpiano. Publicum ius es quos ad statum rei romanae spetac, privatum quod ad singulorum utilitatem sum enim quandam publice utilia quendam privati. Con esto cerramos el encuentro del día de hoy. Allí vemos la imagen de ese imperio romano en su máxima expresión y que sin duda alguna es una de las bases y del fundamento de muchas instituciones jurídicas que vivimos hoy en día en nuestra actualidad, en nuestra civilidad. Me gustaría escuchar si tienen alguna duda, algún comentario, alguna interrogante sobre lo que fue el encuentro del día de hoy. No, doctor, dentro de las teorías, Ajá. era en base a su experiencia, su conocimiento, ¿cuál considera usted que es la que eh, más fuerza tiene en la actualidad? Bueno, Miguel, yo me inclino y digamos que por mi formación mi formación dentro de la Universidad Católica con los jesuitas y con la influencia que pudiese llegar a tener las diferencias doctrinarias, yo me inclino por esta teoría, la teoría de la condición de los sujetos de la relación jurídica, entendiendo de que sabemos que si identificamos si el sujeto está actuando bajo el poder de imperio es derecho público y si no, es derecho privado. Entendiendo que dentro de esas teorías dualistas, pues existe bastante crítica a la teoría del interés presentada en Roma. Vimos las críticas, por lo tanto me voy con esta. No tengo no estoy con una crítica fuerte a las teorías unitarias, porque si se quiere, el hecho de limar esas asperezas entre la diferencia entre lo público y lo privado en cuanto al derecho es una de las tendencias actuales dentro de la doctrina jurídica, pero desde el punto de vista teórico, la que es más digerible, la que no nos vamos a matar la cabeza, es esta teoría de la condición de los sujetos de la relación jurídica y es una posición totalmente personal, porque como les decía hace un rato, ¿quién soy yo para contradecir la posición de León Duguid, la posición de Castro y la posición de Hans Kelsen, ¿no? Pero en lo personal, que es la pregunta, me quedo con esta. Gracias, doctor. Muy bien. Ana, ¿algo que aportar, algo que preguntar? Caterín. No, doctor, muy claro. Pues yo pienso que la parte privada siempre va a necesitar de la parte del derecho público, ¿no? O sea, para tener, siempre al final va a tener relación y siempre se van a necesitar las dos, porque lo que usted me acaba de explicar, pues es difícil, ¿no? Contar con algo privado que sea solo de palabras y siempre se va a llevar es a lo público para que tenga una validez y haya un tercero, como usted me lo acaba de explicar. O sea, me parece muy importante todo lo que, las dudas que nos ha aclarado y su clase, pues, va bastante sustanciosa. De verdad, muchas gracias, doctor. Siempre que usted da estas clases magistrales, pues siempre es un aporte a nuestro aprendizaje significativo. Gracias, Caterín. Gracias. Y concha, le cierras con el aprendizaje significativo de Auswell y bueno, se emociona uno, ¿no? Que conoce estas teorías. Bien, Ana, ¿tienes alguna pregunta? Cerramos la clase. ¿Es momento de hablar ahora o callar para siempre? Voy a hablar. Bueno, es que yo creo que hay una cuestión que es importante aclarar con respecto al derecho privado. El derecho privado eh, tiene una diferencia bastante importante con respecto al derecho público. Es que en el derecho privado en un contrato yo puedo acordar todo lo lícito, pero puedo acordar con la otra parte lo que yo considere que debo convenir para hoy, para mañana o para pasado. Yo puedo definir el monto, puedo definir la forma, puedo definir muchas cosas y es lo que llama relajarse, ¿no? O sea, yo puedo definir de qué forma voy a contratar con alguien. En cambio, con respecto al derecho público,
yo no puedo decidir, como lo dijo anteriormente, por ejemplo, decir en una empresa que se hace un contrato laboral, decir, bueno, no me voy a pagar las prestaciones que a mí no importa, yo no las voy a recibir. Allí yo no puedo hacer eso y ahí es donde entra la gran diferencia entre el derecho público y el privado. El público va sí o sí a depender de una norma y en ese caso yo sí entro en la teoría de la utilidad que le interesa al Estado en este caso, le interesa el bienestar de la persona, del trabajador, que podría decirse el bienestar público, el bienestar de la sociedad. Entonces yo sí creo que habría que ver cómo es que esta teoría todavía forma parte de lo que es la legislación. Ese es mi aporte. Listo, muchísimas gracias, Ana. Efectivamente, y Ana lo dijo, se puede combinar todo, y antes de decir eso dijo, dentro de la licitud de los contratos, y eso lo vamos a revisar cuando empecemos a ver los principios del derecho privado. Fíjense, tenemos la primera actividad, ¿ok? Llegamos a la parte fea, por eso es que la niña le quitó los lentes y se tapó los oídos. Vean la foto, ¿ok? Entonces, esta actividad debe ser entregada antes de la próxima clase, es decir, tenemos desde hoy 15 días para desarrollar esta actividad. La actividad consiste en un escrito de 3 páginas, ¿ok? Sin mayor complejo en cuanto a la formalidad, lo importante es el contenido. Y van a responder esta pregunta. ¿Puede el derecho social ser considerado como una tercera rama del derecho? Usted me va a decir sí, no, sí, por esto, por esto, por esto. Me baso en este autor, me voy por esta vía. No, porque tiene las características del derecho privado, tiene las características del derecho público, y según las teorías, pues son estas. ¿Ok? Sencillo, pero complejo en cuanto a la fundamentación. ¿Ok? 3 páginas, se carga directamente en la plataforma. Sí, profe, yo les paso las láminas por WhatsApp y las van a tener también disponibles dentro del aula virtual. Si no se las paso ahorita, se las paso este fin de semana. ¿Ok? Van a tener allí disponible, yo se las paso en PDF para que no pesen mucho. ¿Ok? De todas maneras, como les dije en un principio, todo el contenido de las láminas salió de esos 2 libros. Tomo 1 y 2 de Jesús María Olazo y el tomo 2 de Jesús María Casal del año 2015. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias por estar allí. Realmente, como lo he dicho, siempre orgullosísimo, primero de formar parte de los espacios académicos, de poder aportar ese pequeño grano de arena a la formación de personas que, como todos nosotros, nos seguimos desenvolviendo en estas áreas académicas y queremos seguir creciendo, aprendiendo y que no conseguimos límites. Esa es la gente que queremos en Venezuela. La gente que continúa preparándose, que sigue creyendo, que sigue creciendo, que sigue estudiando, y ustedes son una muestra fiel de que eso sigue sucediendo y de que los buenos somos más. Continuamos creyendo en profesionalizarnos, en mejorar y aprender día a día. Mi nombre es Yogi Sánchez, muchísimas gracias por estar allí.